Hola a todos, este es el video número 1 de los 3 que vamos a ver hoy. El nombre de este video fue reglas de derivación. Aquí yo combiné varias reglas y de hecho quité unas cuantas porque quiero verlas en diferentes videos o quiero enfocarme bien en ese tipo de reglas. Entonces estas son como las básicas, por decirlo de alguna forma. Agregué un par más, ¿verdad? Entonces vamos a ir desglosando como un poquito cada regla. No voy a detenerme como en todas, sino que voy a explicar como algunas y ya en la práctica vamos a ver cómo, y cómo funciona cómo funcionan estas reglas. Todas estas reglas son como un tipo de, ¿cómo decirlo? Tal vez como un tipo de resumen a la hora de trabajar con la definición formal de derivadas, que fue la que vimos la semana pasada. De esa definición formal salen todas estas reglas, ¿verdad? Es una cuestión demostrativa que de un lado llegamos a otro, que nosotros no lo vemos tal vez propiamente en este curso, pero sí es importante como saberlo, ¿verdad? Que de la definición formal de los límites, perdón, de las derivadas es de donde vienen estas formulitas que vamos a ver. Entonces voy a ir explicando, voy a explicar como estas de aquí, y voy a explicar unas cuantas de acá y estas de aquí. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, este primer sector dice que si quiero derivar la suma de dos funciones es lo mismo que derivar ambas funciones por aparte y luego sumar el resultado. ¿Verdad? Esa es fácil de recordar. La siguiente es con respecto a la resta, que también si tengo dos funciones que se están restando es lo mismo que haber derivado cada una por aparte y luego restar el resultado. Esto es como de estas dos reglas son como reglas que eventualmente vamos a estar desarrollando muy mecánicamente. Tal vez no lo hacemos así como sale en esta parte, digamos que específicamente yo pongo la derivada de este y la derivada de este y luego lo sumo, sino que uno lo hace como ya mecánico, uno lo hace directamente, pero es para explicar más o menos el tema. Esta de acá, el tercero, es la derivada de una potencia. Recordemos que una potencia se define como que su base, es decir, en este caso el x es una variable y el n es la potencia numérica, tiene que ser un número. ¿Verdad? Si es al revés, ya se llama una exponencial que ahorita vamos a estar viendo. Entonces, cuando tengo como base una letra y como exponente un número, entonces la trabajo de la siguiente manera. Dice que si yo tengo un xn a la n, entonces primero bajo el grado, o sea, bajo la potencia y la pongo a multiplicar, conservo la base que era el x y lo que hago es bajarle de grado a la potencia. Igual ahorita vamos a ver un par de ejemplos de cómo funcionan estos casos, pero entonces tomo la potencia, la pongo a la par multiplicando y luego le resto 1 a la potencia original. Ahorita vamos a estar viendo un par de ejemplos. Si tengo una constante, o sea, un número cualquiera, si tengo la derivada de 5, la derivada de 10, la derivada de 1000, la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces eso es como eliminarla automáticamente. Y por último, de las reglas básicas, por eso así como en comillas, si tengo una constante c multiplicada por una función, entonces es lo mismo que tener la constante por fuera. Aquí vean que en este caso no es 0 porque está multiplicando con una función. Y multiplicamos la derivada de la función. Entonces conservo la constante si está multiplicando una función y derivo la función nada más. Si la constante está sola, ahí sí me da 0. Ahora en este caso, como en el segundo bloque de funciones como básicas o reglas básicas, ahora sí tenemos la función exponencial. Ahora sí la exponencial es como lo contrario a una potencia. Si la potencia era una variable elevada a un número, la exponencial es un número elevada a una variable. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, está en el caso más particular que es e a la x, vean que es ella misma. Y si no es sino que es otro número cualquiera, ¿verdad? Por lo general se toma por antemano que, bueno, que a no puede ser 1, ¿verdad? En las exponenciales teníamos el caso de que a es mayor que 1 o que a está entre 0 y 1, pero nunca es 1, ¿verdad? Entonces eso es un dato como importante de recordar. Entonces en ese caso me va a dar la función original, que es a la x, por logaritmo natural. Recordemos que esto es ln, no es una i, es una l.
de logaritmo natural, ¿verdad? Son las siglas de las dos palabras, las iniciales, perdón. Y tenemos la de los logaritmos. Tenemos dos tipos de logaritmos. Este es logaritmo en base a, que también suele ser un número, no es 1, y está entre 0 y 1, o sea, o es mayor que 1, ¿verdad? Igual que en el caso de la exponencial, porque son funciones inversas. Entonces, en este caso va a ser 1 sobre este x, que es como el argumento o es el que acompaña el logaritmo, por el logaritmo natural de la base. ¿Verdad? En el caso del logaritmo natural, que es un caso particular, ¿verdad? Recordemos que el logaritmo natural se puede reescribir como logaritmo en base e de un valor x. Entonces, en este caso sería 1 sobre x. ¿Por qué es 1 sobre x? Hagamos el pasito tal vez aquí arriba. Vean que si yo tengo logaritmo en base e de x, que eso es lo mismo que tener logaritmo natural de x, si yo quiero derivar esa expresión, entonces la derivada según esta regla sería 1 sobre x logaritmo natural de e. Logaritmo natural de e, si nos recordamos las propiedades, es 1. Entonces es lo mismo que tener 1 sobre x. ¿Verdad? Y es por eso que la derivada del logaritmo natural da en este caso 1 sobre x. Es un caso particular. Lo mismo pasa con la función exponencial. ¿Por qué e a la x es e a la x? ¿Verdad? Entonces, si fuese e a la x normal y no tuviéramos esta regla, sino que tenemos esta de acá, entonces sería e a la x por logaritmo natural de e, y otra vez ven que esto es 1, entonces me da e a la x. Por eso esto quiere decir que entonces la derivada de e a la x y la derivada del logaritmo natural de x son más bien consecuencias o son más bien resultados de estas dos funciones originales. ¿Vea? Esto se aplica como para todo y estas dos son como casos particulares de esa regla. ¿Vea? Sería bueno, y yo recomiendo, y de hecho voy a quitar todas las notitas que he hecho, yo recomiendo tener esto como un tipo de ficha, tenerlas a mano, para que cuando estemos haciendo los ejercicios, ustedes las tengan como ahí a mano y puedan aplicarlas directamente, ¿verdad? Otra cosa también es que eventualmente conforme usted las va utilizando, usted se las va memorizando, ¿verdad? Pero siempre es bueno tener como la ficha de las reglas, digamos, de derivación. Como les digo, aquí faltan 3 en particular, que es la del producto, la del cociente y la de la cadena, pero eso las vamos a ver más adelante, digamos. La del cociente y la del producto las vamos a ver esta semana, pero los tengo en videos aparte para solo centrarme en esas reglas. Y la regla de la cadena lo vamos a ver en semana 6, entonces ya casi lo vamos a tocar. Pero entonces, sabiendo estas reglas, pasemos a ver un par de ejemplos para ver cómo es que se aplican todos estos criterios. Entonces, pasemos a ver el ejemplo. Ok, aquí tengo esta función, así blanco. Entonces, tengo todo separado en sumas y restas. Entonces, significa que lo que voy a necesitar es derivar cada función por aparte y lo que hago es poner nada más los símbolos de más y de menos. Entonces, siempre es bueno, por lo menos yo lo hago de esta manera, siempre pongo como una lista a un costado de mi trabajo, de mi cuaderno, pizarra, lo que sea que esté trabajando, cuáles son como las derivadas que tengo que hacer y por lo general cierto orden que tienen que respetarse. Entonces, siempre hago la lista, si ustedes quieren optar por ella y pueden hacerlo, no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, tengo que hacer la derivada de x a la 4, la derivada de seno de x, la derivada del logaritmo natural de x y la derivada de 5x5. 5x a la 5. Verá, ahorita por lo menos en esta que es solo sumas y restas no me afecta tanto el hacer una derivada antes que la otra. Sin embargo, en otros ejercicios, cuando ya veamos como regla del producto, regla de la cadena, regla del cociente, ahí sí tiene cierta importancia, cierto grado de importancia derivar una función antes que la otra. Entonces, por eso es que hago la lista. Ahorita no me afecta, pero la hago desde ya para que nos vayamos acostumbrando cuando veamos ya los otros ejercicios. Entonces, aquí, por ejemplo, ven que vamos primero con x a la 4. Entonces, primero derivo x a la 4. Identifico cuál es la derivada. En este caso es una potencia. Entonces la regla de la potencia era de esta forma, que era n por x n menos 1.
Entonces busco esa forma y lo derivo de esa forma. Entonces dice, bajo la potencia es 4, entonces bajo el 4, conservo el x, y luego vean que es n menos 1, entonces en este caso es 4 menos 1 es igual a 3, entonces me queda a la 3. Entonces otra vez x a la 4, bajo el 4, conservé el x y le bajé un grado que entonces de 4 pasa a 1. Y ya con eso cumplí con la primera derivada. Voy con la segunda. La segunda es más directa, fue una de las que tal vez no expliqué, pero que están en la diapositiva anterior, que la derivada de una función seno es coseno. Entonces esta es aplicarla directamente, entonces pongo el símbolo de más, lo conservo, y en vez de seno pongo su derivada, que es coseno de x. Y entonces ya tengo la segunda derivada. Entonces voy con la tercera función a derivar. Entonces logaritmo natural de x, vimos que su derivada era 1 sobre x. Entonces nada más pongo eso. Bajo la suma y es 1 sobre x. Que ya cumplí con esa tercera derivada y ahora me enfoco en la última. Ven que la última está compuesta de dos reglas. La primera regla era que si yo tengo una constante multiplicada por una función, porque vean que aquí es 5 y la función x a la 5. Ven que la primera opción o la primera función que teníamos era solo x a la 4, era solo esa función y ya. En este caso no, en este caso tengo un 5 multiplicado enfrente y luego tengo la función x a la 5. Entonces cuando tengo esta expresión, entonces conservo el c, lo dejo totalmente normal y derivo la función. Y ven que mi función otra vez es una potencia, entonces es n por x n menos 1. Entonces conservo el signo que tenga en la función, que es un menos. Aplico primero la regla que dice que conservo la constante, entonces hago 5 por, y luego vean que es la derivada de la función. La derivada de la función es bajo la potencia, ok, bajo el 5, mantengo la base, ok, mantenemos la base, y le bajo un grado. Entonces de 5 paso a 4. ¿Verdad? Otra vez, como es una función compuesta, 5 es una constante por la función, entonces conservo la constante que está delante y solo derivo la función. Como mi función es x a la 5, entonces bajo el 5, porque es una de potencia, conservo el x y en vez de escribir 5 pongo 5 menos 1, que es 4. Entonces ya para finalizar, vean que nada más consistía en cambiar el número. Ustedes pueden hacerlo así como lo estoy haciendo ahorita, que es reescribir toda la expresión, o desde el principio pudieron haber puesto 5 por 5, haber puesto su resultado que era 25. O sea, perfectamente ustedes pudieron haber escrito esta expresión desde el principio y estaría correcta, ¿verdad? Entonces ven que ya derivé las 4 funciones que necesitaba y ya tengo mi resultado final. Entonces ya aquí yo termino con el ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio más para utilizar otras reglas que también habíamos visto en la diapositiva anterior. Y a ustedes les quedaría un ejercicio, en este video les quedaría un ejercicio a realizar. Entonces hagamos el ejemplo y luego vemos cuál ejercicio les toca. Como último ejercicio, vean que igual, uno primero lo que tienen que hacer es identificar con qué está trabajando. Vean que aquí tenemos menos, más y menos. Entonces eso aplica las dos primeras reglas que vimos, ¿verdad? Donde solo tengo que derivar cada función y dejo los signos como intactos a un principio, ¿verdad? Porque ustedes vieron que algunas derivadas su resultado es negativo, o sea, o tiran menos, entonces nos puede cambiar algunos signos. Pero entonces, en buena instancia o en primera instancia mantenemos los signos iguales y luego los cambiamos si es necesario. Entonces, vamos a hacer la lista. En este caso tengo arco coseno, que ahí la puse en las funciones. Tengo una constante, tengo secante de x y tengo cosecante de x. Vean, entonces voy una por una. Entonces, como les digo, la idea aquí sería como que ustedes tuvieran como la ficha derivada, si ustedes puedan
ver directamente. Entonces la primera derivada, que es arcocoseno, pusimos que arcocoseno de un x, perdón, es menos 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces vean que este x comparte con el x de acá, ¿verdad? Si hubiese sido otro valor, entonces también me va a afectar, pero eso lo vamos a ver como más adelante. Entonces nada más la copio de esta forma, entonces sería menos 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado dentro de una raíz, ¿verdad? Y ya tendríamos la primera. Ahora al final tengo que darles como una notita, pero los vemos al final. Luego voy con la de 78. Entonces la regla que decía que una constante la derivada de una constante 0. Entonces significa que yo voy a poner menos y voy a poner el 0. Alguien pudo haber dicho, bueno, y si 0 no lo pongo, entonces no lo pone. O sea, no es necesario. Yo aquí lo pongo para que veamos cómo se aplicó la regla. Pero alguien pudo haber omitido esto, como ya sabían que 78 pues se iba a eliminar porque la derivada es un 0, pudo haber continuado directamente con 0. ¿Verdad? Yo lo hago por ir paso a paso. Luego vamos con la tercera, que es secante. Y según las reglas que pusimos, la derivada de secante es secante de x por tangente de x. Entonces lo copio tal cual como viene. Más secante de x tangente de x. Y la última es cosecante. Cosecante, la derivada cosecante, la pusimos en la diapositiva pasada, menos cotangente al cuadrado. Entonces lo ponemos así. Vean que aquí yo tengo un menos y aquí la función me está tirando un menos. Entonces lo puedo poner como menos menos, o alguien directamente puede decir, bueno, menos y menos es más, y ponen el más. No hay ningún problema. ¿Vean? Entonces ya alguien pudo haber cambiado ahí. Yo lo que voy a hacer es escribir el ejercicio por aparte y ponerlo como bonito. El menos 0 no lo voy a poner porque no me afecta. Tampoco me añade nada. Y es más, coseno no es cotangente. Cotangente al cuadrado de x. Vean que aquí a veces, utilizamos paréntesis, a veces no lo utilizamos. Yo creo que va a depender mucho como de la función. Digamos aquí, si tenemos secante de x, y aquí hay un por tangente, entonces ahí sí podríamos dejarlo sin el paréntesis. Ya cuando veamos funciones un poquito más elaboradas, por ejemplo, secante de 5x, este 5x sí es bueno ponerlo en paréntesis porque es toda la función, ¿verdad? No solo afecta al 5 o afecta al x, sino que afecta a toda la función. Entonces ahí sí vamos a ocupar los paréntesis. En este caso no los vamos a ocupar, entonces no es necesario ponerlos. X. Mira, y aquí ya terminé con todas mis derivadas. Nota muy importante, por lo menos en estos ejercicios no es necesario o no urge que simplifiquemos la función, ¿verdad? No hay que hacer aquí la suma de fracciones y hacer una sola fracción, eso no es necesario, no lo hagan porque primero eso les quita tiempo, segundo pueden hacer algo mal y eso les puede perjudicar y ya sea una evaluación en puntos o pueden hacer el ejercicio más complicado de lo que es. ¿Verdad? Entonces no es necesario. Si no se les pide una simplificación al máximo, no la hagan. Y ya para terminar el video, pasemos a ver cuál es el ejercicio que les toca a ustedes. Ok, ustedes tienen esta función. Tienen un logaritmo, ¿verdad? En base 4. Tienen un exponencial, ¿verdad? Porque es un número evaluado en una variable. Luego tienen otra exponencial, otra vez un número evaluado en una variable. Tienen seno, tienen una función compuesta porque es una constante por la función y tienen una constante. Entonces ya con eso y con las reglas que se les dio al inicio, entonces ya ustedes deberían de ser capaces de poder derivar esta función. Entonces pasemos al siguiente video, que es el que habla de la regla del producto. Ahí vamos a ver un método como que tal vez vamos a ver más seguido. Entonces pasemos al siguiente video.